Buen día, mi nombre es Anayeli Rivera Melgar y este es un video para el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, para la materia de Estadística Inferencial 1 de la carrera de Ingeniería Industrial con el profesor Juan Morales. Temas referentes a la unidad número 2 en el grupo tercero. Empecemos por el capítulo 4, que es probabilidad. 4.2. Conceptos básicos de la probabilidad. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicios a resolver 2. Definiciones. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Notación de probabilidades. P denota una probabilidad. A, B y C denotan eventos específicos. Probabilidad de A denota la probabilidad de que el evento ocurra. Tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. 1. Aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. 2. Método clásico de la probabilidad requiere resultados igualmente probables. 3. Probabilidades subjetivas. Tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. 1. Aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Realice u observe un procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base en estos resultados reales, la probabilidad de A se estima de la siguiente forma. Probabilidad de A es igual al número de veces que ocurrió A entre el número de veces que se repitió el procedimiento. Tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. 1. Aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Ejemplo, probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En el año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según datos de Statistical Abstract of the United States, 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos analizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. La probabilidad del accidente es igual al número de automóviles accidentados entre el número total de automóviles. La probabilidad de accidente es igual a 6.511.100 entre 135.670.000. Esto es igual a 0.048. Vamos a comprobar. Si tenemos el número de automóviles accidentados que fueron 6.511.100 entre 135.670.000, esto nos da igual a 0.0479. Esto, si lo redondeamos, es igual a 0.048. Si queremos saber el porcentaje, pues solo multiplicamos 0.048 por 100 y nos da 4.8%. No es posible utilizar el método clásico, ya que los dos resultados, accidente o ausencia de accidentes, no son igualmente probables. Continuamos. Tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Método clásico de la probabilidad requiere resultados igualmente probables. Suponga que un procedimiento dado tiene n eventos simples distintos y que cada uno de esos eventos simples tiene la misma posibilidad de ocurrir si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas. Entonces, la probabilidad de A es igual al número de formas en que puede ocurrir A es igual a S sobre el número de eventos simples diferentes es igual a n. Tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Método clásico de probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. Ejemplo probabilidad de ganar el premio mayor. Determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir.
Entonces, vamos a sacar primero la combinación de esos números. Entonces sería la combinación de 60 entre por 6 es igual a 50.063.860. Ahora vamos a ver que solo tenemos una probabilidad de obtener ese número. Entonces dividimos 1 entre la probabilidad que nos dio, nos da un número decimal. Entonces, este nos da 1.99 por 10 a la menos 8. Recordemos que ese menos 8 indica que tenemos 8 ceros, 8 dígitos antes del número inicial. Como este 1.99 lo podemos redondear a 2, que sería 0.000000002 de probabilidad de obtener el premio mayor. Continuamos. 3 formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. 3. Probabilidades subjetivas, probabilidad A. La probabilidad del evento A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. 3 formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. 3. Probabilidades subjetivas. Ejemplo, probabilidad de que un astronauta sobreviva en una nave espacial. Estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial, los expertos consideran los eventos pasados, junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estimaban una probabilidad de 0.99. Es decir, que las personas para poder acertar en sus probabilidades se basan en eventos pasados exitosos o no exitosos. Ejercicio género de hijos. Analice la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Calcule la probabilidad de cada evento. Este ejercicio pues se calculó mediante el método clásico de la probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. Y nos dan una tabla donde tenemos 3 hijos y 8 resultados posibles de tener un niño o una niña. Por ejemplo, el primer evento podemos tener niño, 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 segundo evento niño, niño, niña, tercer evento niño, niña, niño y así sucesivamente. Entonces nos pide que realicemos 3 incisos. El inciso A pide que haya exactamente una niña, el inciso B que haya exactamente 2 niñas y el inciso C que todas sean niñas. Ok. El inciso A, que haya exactamente una niña, indica que la probabilidad de una niña en 3 nacimientos es igual. Si nos basamos en esta tabla, podemos ver que hay exactamente una niña. Tenemos un evento, 2 eventos, 3 eventos. Entonces tenemos 3 eventos entre el número total de eventos que fueron 8. Esto nos da un resultado de 0.375. Vamos a comprobarlo. 3 entre 8 es igual a 3 octavos, que es igual a 0.375. Si queremos saber qué porcentaje es, entonces multiplicamos 0.375 por 100. Y nos dice que la probabilidad de que haya exactamente una niña en estos 8 eventos es de 37.5%. B, que haya exactamente 2 niñas. Si nos basamos en la tabla, buscamos que hay una probabilidad de 1, 2, 3. 3 eventos de que en estos 8 eventos haya exactamente 2 niñas. Entonces sería la probabilidad de 2 niñas en 3 nacimientos sería 3 sobre 8, que es el total de los eventos. Esto es igual a 3 entre 8, nos da 3 octavos, en decimal 0.375. 0.375. Si queremos saber el porcentaje, pues multiplicamos 0.375 por 100. Esto nos da un número decimal, convirtiéndolo a decimal sería 37.5. Ahora, que todos sean niñas. La probabilidad de 3 niñas en 3 nacimientos es igual a
Si basamos en la tabla, tenemos que ver cuántos eventos todas fueron resultados niñas. Solo tenemos un evento de los 8. Entonces, sería 1 sobre 8 es igual a 0.125. Y vamos a comprobar. 1 entre 8 nos da un octavo. Vamos a convertirlo a decimal. Es 0.125. Si queremos saber qué porcentaje es, 0.125 por 100 es igual a una fracción y lo pasamos a porcentaje, entonces sería 12.5% de que todas resulten niñas en estos 8 eventos. Continuamos. 4.3. Regla de la suma, resolver ejemplo y ejercicio, ejercicios a resolver 2. Notación de la regla de la suma. Un evento compuesto es cualquier evento que combine dos o más eventos simples. La probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. O la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. La probabilidad de A o B o la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad en un solo ensayo ocurre el evento A u ocurre el evento E o ambos ocurren. La probabilidad de A denota la probabilidad de que A ocurra y que la probabilidad de B denota la probabilidad de que B ocurra. Y la probabilidad de A y B o la probabilidad de A unión o intersección B denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver que la probabilidad de A y la probabilidad de B, si se unen, la intersección sería la probabilidad de A y B. Y el área total pues nos da un resultado de 1. Regla intuitiva de la suma. Para obtener la probabilidad de A o B, calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el evento A y el número de formas en que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. Probabilidad de A o B es igual a esa suma, dividido entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Entonces, la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Aquí podemos ver una imagen donde la probabilidad de A y la probabilidad de B en el espacio muestral pues no se juntan y no tenemos una intersección o unión. Y el área total pues sigue siendo 1. 4.3 Regla de la suma, resolver ejemplo y ejercicio, ejercicios a resolver 2, definiciones. El complemento de un evento A denotado con A y subrayado arriba consiste en todos los resultados en los cuales el evento A ocurre. Eventos complementarios. Algunos necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. Regla de la suma para eventos completarios disjuntos. La probabilidad de A o A espacio arriba es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de A regla arriba es igual a 1. Área total es 1 y aquí podemos ver que la probabilidad de A es este círculo en blanco y la probabilidad de A con punto arriba es igual a 1, el área total, menos la probabilidad de A, que es esto. Recordemos que el espacio muestral pues es 1, le estaríamos quitando lo que está dentro y así obtendríamos pues todo lo que está afuera, que sería la probabilidad de A'. Ejemplo, prueba de polígrafo. Suponiendo que se realiza al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Y aquí nos dan esta tabla donde viene si el sujeto realmente mintió, no mintió o sí mintió y el resultado de las pruebas en positivo. Que la prueba del polígrafo indicó que el sujeto mintió, falso positivo o el verdadero positivo, resultado de la prueba negativo, si no mintió o si sí mintió.
Y la prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió, verdadero negativo o falso negativo. Recordemos que la prueba del polígrafo pues es para saber si las personas mienten o no. Ejemplo de prueba de polígrafo. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Entonces, la solución sería que la probabilidad del negativo o no mintió o la probabilidad del negativo unión no mintió. Es decir, la probabilidad del negativo más la probabilidad de que no mintió menos la probabilidad del negativo intersección no mintió sobre el total del espacio muestral. Es decir, la probabilidad del negativo en base a la tabla que nos dio negativo es de 32 y 9. 32 y 9 más la probabilidad de que no mintió. Es decir, que no mintió está en esta columna el total, que es 15 más 32. 15 más 32 menos la probabilidad del negativo intersección no mintió. Y no mintió, pero está el resultado de la prueba negativo. Tenemos 32 sobre el total de las personas que nos da el problema, que son 98. Entonces, 32 más 9, pues nos da 41, más 15 más 32, 47, menos los 32 sobre el 98. Vamos a comprobar cuánto nos da. 41 más 47, 47 es 41 más 47 menos 32 nos da un total de 56 entre el total del espacio muestral, que es 98 personas. Tenemos 56 entre 98 personas, nos da una fracción. Si lo convertimos a decimal, pues nos da 0.5714. Continuamos. Ejercicio prueba polígrafo. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. En este caso ya nos cambiaron el que haya mentido y nos vuelven a dar la misma tabla donde está si no mintió, mintió, la prueba de positivo y la prueba de negativo. La solución es negativo o mintió o negativo unión mintió. Y nos pide que sea una prueba de negativo o haya mentido. Entonces, es la probabilidad de negativo más la probabilidad de que mintió menos la probabilidad de negativo intersección mintió sobre el total del espacio muestral. Es decir, la probabilidad de negativo. Tenemos aquí los resultados de prueba negativo, que es 32 más 9. 32 más 9 más la probabilidad de que mintió. Si sí mintió, está en esta columna, que es 42 más 9, menos el negativo intersección que sí mintió. Entonces, el negativo y que sí mintió. Entonces, nos da un total de 9. Entonces, tendríamos que hacer estas operaciones. Teniendo 32 más 9, pues nos da 41, más 42 más 9 nos da 51, menos esos 9, teniendo un total de 41 más 51 menos 9, nos da un total de 83 sobre el total del espacio muestral, que es 98. Entonces, 83 entre 98 es igual a 0.8469. Lo dejamos en 3 decimales, 0.8846. Y este es el resultado. Continuamos. 4.4. Regla de la multiplicación, fundamentos, resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicios a resolver 2. Notación de la regla de la multiplicación. La probabilidad de A y B
es igual a la probabilidad el evento A ocurre en un primer ensayo y el evento B ocurre en un segundo ensayo. Entonces, la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. La regla para el cálculo de la probabilidad de A y B se denomina regla de la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad del evento B para que refleje la ocurrencia del evento A. Notación para la probabilidad condicional. La probabilidad de A-B representa la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer AB como B dado A o como el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecte la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes. Si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta las probabilidades de ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro, pero esto no necesariamente significa que uno de los eventos sea la causa del otro. Y aquí tenemos la regla formal de la multiplicación, que sería probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de PA. Regla intuitiva de la multiplicación. Bueno, la regla de la multiplicación dice que P y A nos pregunta si A y B son independientes. Si la respuesta es sí, entonces denotaríamos como la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y si A y B son independientes, la respuesta es no. La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de BA. Asegúrese de calcular la probabilidad del evento B suponiendo que el evento A ya ocurrió. Ejemplo, control de calidad en la fabricación de marcapasos. Control de calidad en la fabricación de marcapasos. Los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de falla es baja como de 0.0014 por año, según datos de Passermarker and ECD Generator Manufacturers de Meisel et al. Journal of the American Medical Association, Vol. 295, number 16, considerando una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluye 3 que funcionan bien denotados por B y que son defectuosos denotados por B. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcula la probabilidad de que el primer marcapasos seleccionado funcione bien con B y que el segundo marcapasos también funcione bien con B. Utilice los siguientes supuestos. Suponga que los datos seleccionados aleatorios se realizan con reemplazo de manera que el primer marcapasos seleccionado se reincorpora a las muestras antes de elegir el segundo. Y B, suponga que los dos seleccionados aleatorios se realicen sin reemplazo de manera que el primer marcapasos seleccionado no se reincorpore a la muestra antes de elegir el segundo. Ok. Antes de proceder y para tener mayor claridad, sería útil visualizar los 3 marcapasos que funcionen bien y los 2 marcapasos defectuosos, como se muestra a continuación, teniendo 3 buenos y 2 malos, un total de 5. Si los 2 marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, los 2 seleccionados son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada ocasión hay 3 marcapasos que funcionen bien y 2 defectuosos, de manera que obtenemos la probabilidad de A, pues es igualmente
3 buenos y 2 malos, al igual que la probabilidad de B. Tengo 3 buenos y 2 malos. Es decir, que la probabilidad de el primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. Entonces, yo tengo de mi espacio 3 buenos de un total de 5. Y mi segunda probabilidad es que yo sigo teniendo esos 3 buenos de los 5. Entonces, veamos. Tengo 3 entre 5 por 3 entre 5 me da un total de 9/25. Ahora vamos a ver cuánto es en decimal, que es 0.36 de probabilidad de seleccionar 2 buenos con reemplazo. Ahora vamos a resolver el inciso B. Si los dos marcapasos se seleccionan al lanzar sin reemplazo, los dos seleccionados son independientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionan bien con la B. Después de elegir un marcapasos que funciona bien en la primera selección, quedan 4 marcapasos, incluyendo 2 que funcionan bien. Por lo tanto, la probabilidad A tengo 3 buenos y 2 malos. Y la probabilidad B, pues ya no puedo tener un tercero bueno porque ya lo tomé y tengo 2 buenos y 2 malos. Entonces es decir que la probabilidad del primer marcapasos es B y el segundo marcapasos también es bueno. Entonces, de mi primera posibilidad, pues yo tengo buenos de seleccionar 5 por 2 buenos de seleccionar 4. Es decir, que ya retiré uno y no lo estoy reemplazando. Entonces tenemos que la probabilidad de 3 entre 5 por 2 entre 4 es igual a 3 décimos, es igual a 0.3 de probabilidad de que yo pueda seleccionar 2 buenos cuando ya no tengo reemplazo y se va quedando con menor cantidad la siguiente probabilidad. Ejercicio neumático defectuoso. Welling Tire Company produjo un lote de 5.000 neumáticos que incluyen exactamente 200 que están defectuosos. Tengo aquí mi probabilidad con D defectuosos y B de buenos. Y aquí tengo pues representado mis 5.000 neumáticos de 200 en 200. Solo nos pide un inciso. El inciso A dice que si se selecciona al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Es decir, que yo voy a tomar 4 neumáticos de los 5.000 y tengo que tener los 4 buenos. Bueno, tendríamos que tener la probabilidad de que el primer neumático sea bueno, por la probabilidad del segundo neumático sea bueno, el tercer neumático sea bueno y el cuarto neumático sea bueno. Es decir, que yo empiezo con un total de 4.800 neumáticos buenos, porque al quitar los 200 defectuosos de los 5.000, pues me quedan 4.800 entre el total del total de neumáticos que se produjeron sin contar los malos. Contando los malos, tendría yo 5.000. Al volver yo al seleccionar otro neumático que ya no puedo tomar el primero que seleccioné, yo tendría que restarle 1 a cada valor antecesor, puesto que ese neumático ya no se va a reemplazar, ya está colocado. Entonces yo tendría de los 4.800, ahora yo tendría 4.799 a elegir buenos entre 4.999, que es el total de los neumáticos producidos. Ya tomados 2 neumáticos, mi tercer neumático tendría que quitarlo del primero que tuve, que fueron 4.798, entre el total de neumáticos que ya quité 2, que son 4.998. Y voy a seleccionar todavía un cuarto neumático. Entonces ya no puedo tomar en cuenta 3 neumáticos buenos. Entonces yo tendría 4.797 entre 4.997 el total de neumáticos que hay, sean buenos sean malos, puesto que ya quité 3
Entonces estos pues es algo sin reemplazo. Si hacemos las operaciones para saber, yo tendría 4.799 entre, tengo primero 4.800 neumáticos buenos entre los 5.000 seleccionados por 47.99 entre 49.99 por 47.98 entre 49.98, 47.97 entre 49.97 me da un total de 0.8493 de posibilidad de seleccionar los 4 neumáticos en buenas condiciones. Continuamos. 5.2 con el capítulo 5, distribución de probabilidad discreta. 5.2, variables aleatorias. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicios a resolver 2. Definiciones. Una variable aleatoria es aquella, casi siempre representada por X, que tiene un solo valor numérico, determinado por el azar, por cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contables, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que puede asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Requisitos de una distribución de probabilidad. La sumatoria de la probabilidad de X es igual a 1, donde X asume todos los valores posibles. La suma de todas las posibilidades debe ser 1, pero valores como 0.999 o 1.001 son aceptables porque son el resultado de errores de redondeo. 0 menor o igual a P es menor o igual a 1 para cada valor individual de X, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1, no más. Identificación de resultados inusuales como la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común es igual a la media más dos varianzas. Valor mínimo común es igual a la media menos 2 varianzas. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben de caer dentro de 2 desviaciones estándar de la medida. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, es exactamente pequeña, concluimos que el supuesto probablemente no es correcto, puesto que es muy poco probable que si lanzamos 1000 veces una moneda, la mayoría de ellas, 992, resulte caras. Entonces es muy poco probable que no sea correcto. Uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. 1. Número inusual alto de éxitos. X éxitos en el ensayo es un número inusualmente alto de éxitos. Si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor, este criterio se puede expresar de la siguiente forma. La probabilidad de X o más es
menor o igual a 0.05. Número inusualmente bajo de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos. Si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.5 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. La probabilidad de X o menos es menor o igual a 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Se podría usar otros valores como 0.01 para distinguir entre resultados que puedan ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. Definiciones. La media de una variable aleatoria discreta en el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esta medida como el valor esperado en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera infinita. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria de X por la probabilidad de X. No es necesario que el valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X son todos números enteros. Ejemplo, genética de vástagos. Considere los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verde-amarilla. En estas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es de 3/4 o 0.75, es decir, la probabilidad de que sea verde es de 0.75. Y aquí nos dan una tabla donde nos dan que los dos progenitores puede tener ciertos genes verde o amarillo y el color resultante al final pues va a ser verde o amarillo. Es decir, si tenemos el progenitor 1 y el progenitor 2 con verde, tenemos verde entre verde, pues nos da que el vástago va a ser verde. Si tenemos el primer progenitor con verde y el segundo progenitor con amarillo, tenemos la combinación de verde entre amarillo, pues nos denota que el gen dominante pues es el verde, nos va a dar una vaina color verde. Si tenemos un progenitor 1 amarillo con un progenitor 2 verde, nos da la combinación de amarillo-verde. Entonces seguimos teniendo verde, es el gen dominante, pues nos va a dar una vaina verde. Si mi progenitor 1 y mi progenitor 2 tiene son amarillos, nos da una combinación de amarillo entre amarillo, pues mi vástago va a ser color amarillo, dándonos de las 4 posibilidades, 3 de ellas obtener que sea verde, por lo tanto, pues nos da 0.75. Ok, ejemplo genética vástagos, regla práctica de las desviaciones. La media del número de guisantes con vainas verdes es de 3.8 y la desviación estándar es 1.0. Utilice estos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común con base en los resultados. Determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Y tenemos la misma tabla que explicamos anteriormente. Entonces, la solución de la regla práctica de las desviaciones. Al utilizar la regla práctica de las desviaciones, podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. Ok, tenemos el valor máximo común es igual a la media menos 2 desviaciones estándar. Anteriormente pues nos dijeron que la desviación estándar es igual a 1. Entonces, y nuestra desviación estándar es 3.8. Entonces tenemos 3.8 más 2 por 1, pues nos da un resultado de 3.8 más 2, pues nos da 5. Si tenemos un valor mínimo común, el valor mínimo común pues se calcula teniendo la media que es 3.8 menos 2 desviaciones estándar menos 2.1, entonces es igual a 3.8 menos 2, pues nos da un valor de 1.8. Entonces, con base en los resultados, concluimos que para grupos de 5 vástagos de guisantes,
el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caber entre 1.8 y 5. Si resultan 5 vástagos de guisantes como los descritos, sería inusual obtener solo un vástago con vainas verdes, por lo que el valor de 1 está fuera de este rango de valores comunes de 1,8 a 5. En este caso, el valor común en realidad es 5, ya que el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. Es decir, que de mis 5 vainas me está diciendo que yo solo puedo tener de resultados de 1.82, así que teniendo solo una vaina, pues esto está fuera de los rangos que ya calculamos con los datos dados. Entonces tendría que ser de 2 a 5, que sería el máximo. Ejemplo, identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilice probabilidades para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de la vaina verde, que es de 0.75. Y este ejercicio pues lo vamos a resolver en Minitab. Entonces abrimos Minitab y tenemos que nos piden 5 vástagos y pues como leímos anteriormente, pues está denotado generalmente por la letra X. Ponemos 0, ya que puede resultar que no haya ninguno, y pues nuestros 5 eventos posibles. Entonces nos vamos a calcular la probabilidad de distribuciones, una probabilidad binomial. Vamos a seleccionar la probabilidad, el número de eventos pues fueron 5, y pues la probabilidad del evento ya nos están dando que 0.75. Aquí vamos a seleccionar pues la columna y le damos OK. Entonces aquí nos dice que de nuestros 5 eventos, ¿cuál es la probabilidad de cada uno de ellos? Aquí nos está pidiendo que utilice la probabilidad para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos. Entonces el 1 me dice que es una probabilidad pues muy baja para calcular que los 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde resulten. Entonces tengo que teniendo 1, pues es muy mínimo tener un vástago verde. Y esto, pues si lo sumamos, nos debe de dar 1. Entonces, pues sí vamos a tener el resultado de 1. Si, por ejemplo, sumamos 0.001, 1 redondeando, más 0.0146 más 0.0878 más 0.263 más 0.3955 más 0.2373. Esto nos debe dar un total de 1. Entonces nos da un valor muy cercano debido a la redondez que hicimos de los valores, nos da 0.99, pues es un valor que se acerca al 1. Para determinar si 1 es un número inusualmente bajo, los guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener 1 o más menos guisantes con vainas verdes. Entonces esto se denotaría como la probabilidad de 1 o menos, es decir, que tenemos 1 o 0. Entonces, tomando en cuenta que ya tenemos la probabilidad de 1 y 0, pues tomamos que la probabilidad de 1 es 0.015 redondeado, más la probabilidad de 0, que es 0.001 redondeando. Entonces, si sumamos estos,
tenemos 0.015 más 0.001, nos da una probabilidad de 0.016. Puesto que la probabilidad de 0.016 es menor que 0.05, concluimos que el resultado de una planta de guisantes con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay poca probabilidad, 0.016, de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Continuamos. Ejercicio: identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilice probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad del verde de 0.65. Y nos pide dos incisos. Calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Calcule la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Y pues nos da la siguiente tabla donde ya revisamos el 0.75. Ok. Este también... ejercicio de identificación de resultados inusuales de probabilidad. Vamos a resolverlo en Minitab. Y abrimos Minitab. En este caso es muy similar al ejercicio anterior, puesto que no eran 5, en este caso nos están pidiendo 8. Vamos a calcular la probabilidad de distribuciones binomial. En este caso vamos a calcular la probabilidad. El número de eventos es 8. Ya vimos que la probabilidad es 0.75 y la columna. Entonces, de nuestros 8 eventos, pues si sumamos todos estos resultados, todas las probabilidades de estos 8 eventos, pues nos va a dar 1. Pero en este caso, pues nos está diciendo que calculemos la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Entonces, si tengo 3 guisantes con vainas verdes, pues lo podemos hacer de la manera que ya venimos manejando, sumar una probabilidad, más otra probabilidad, más otra probabilidad, pero lo podemos hacer aquí mismo en Minitab con la distribución acumulada, la probabilidad acumulada. En este caso la teníamos seleccionando para tener cada uno de los eventos su probabilidad. En este caso necesitamos saber exactamente un número, entonces vamos a seleccionar la probabilidad acumulativa. En este caso seguimos manteniendo los 8 eventos. La probabilidad del evento pues es 0.75 y pues los resultados que ya capturamos previamente. Entonces aquí nos dice que de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes, pues nos va a dar un total de 0.00273. Es el resultado. B. Calcula la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Aquí nos está diciendo que de 3 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces utilizamos nuestra primera resultados de probabilidad. En este caso nos está pidiendo que la probabilidad de 3 o menos es igual a la probabilidad de que sea 0, 1, 2 o 3. Entonces tendríamos la probabilidad de que sean 0 guisantes, sería 0,0015 más la probabilidad de 1, que sería 0,003. 66 más la probabilidad de 2, que sería 0,03845, más la probabilidad 3, que sería 0,23071. Si sumamos todas estas, nos va a dar un total de 0,15 más 0.12336 más 0.003845 más 0.023071. Entonces esto nos da un total de probabilidad de 0.027290.
7. Entonces, si lo redondeamos, pues nos da un total de 0.0273. Entonces, concluimos que el número es inusualmente bajo de éxitos, ya que 0.0273 es menor que 0.05. Entonces, decimos que la probabilidad de 3 o menos es menor o igual a 0.05. Continuamos. 5.3. Distribuciones de probabilidad binomial. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicios a resolver. 2. Definiciones. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. 1. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. 2. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. 3. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso. Y 4. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Notación para la distribución de probabilidad binomial. E y F, éxito y fracaso, denotan las dos categorías posibles de todos los resultados. La probabilidad de E es igual a P, probabilidad de un éxito. La probabilidad del fracaso es igual a 1 menos la P es igual a Q, que es la probabilidad de un fracaso. N denota el número fijo de ensayos, X denota un número específico de éxitos en N ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y N inclusive. P denota la probabilidad del éxito en uno de los ensayos, Q denota la probabilidad del fracaso en uno de los ensayos y la probabilidad de X denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los N ensayos. Definiciones. El término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles puede denominarse el éxito E, siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor de Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Ejemplo, si P es igual a 0.95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95, entonces P tendría 0.05. Siempre que utilice una distribución de probabilidad binomial, asegúrese de que X y P se refieran a la misma categoría denominada como un éxito. Y veamos algunos ejemplos. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O, según datos del programa Greater New York Blood. Obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar. Tenemos N es igual a 5 y nuestra P es 0.45. Entonces nos pide calcular obtener las probabilidades de 6 cosas. 1. Calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. 2. Calcule la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. 3. Calcule la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. 4. Calcule la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. 5. Calcule la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. Y 6. Calcule la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Bueno, este lo vamos a resolver en Minitab. Y pues tenemos calculado, capturado el número de eventos con X. Y dice que nuestra N son 5, siempre tomando en cuenta el 0, puesto que pues puede haber 0 donadores con este resultado. Entonces nos dice, calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Entonces denotaríamos como la probabilidad de 1 o menos. Eso incluye que la probabilidad sea 1 o sea 0. En este caso, calculemos mediante la distribución de binomial
la probabilidad es, vamos a seleccionar la probabilidad, el número de intentos pues ya vimos que es 5 y el problema pues nos da la probabilidad del evento que fue 0.45. En este caso pues estamos seleccionando solo una columna. Vamos a dar OK. Recordemos que si sumamos el número de estos eventos del 0 al 5 pues el resultado va a ser 1. En este caso, el problema nos dice que calculemos la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Es decir, que podemos sumar, como ya venimos haciendo, este más este y vamos a obtener la probabilidad, pero también lo podemos tener de forma directa, como ya lo vimos, de forma acumulativa. En vez de seleccionar solo probabilidad, pues seleccionamos que se acumulen. Entonces así podemos saber que si nos piden algún número específico de menos, pues ya tenemos exactamente el valor sin necesidad de hacer las sumas. Entonces le damos OK. Y nos dice que esto ya está acumulado, ya vemos el 1 al final del último intento, que es el 5. Entonces el problema nos dice que 0 menor a 1, entonces nos da 25.62, que al menos uno de los 5 donadores sea sangre del grupo O. 2. Calcule la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Cuando nos dice al menos, pues es tomando en cuenta de 0 a 3. Entonces, seguimos igual con nuestra probabilidad acumulativa. Nos está pidiendo a partir del 3 hacia atrás. Entonces, pues ya venimos sumando todo esto. Si vemos directamente el 3, pues nos dice que es 0.86878. La probabilidad de que al menos 3 de los donadores sea del grupo O. Número 3. Calcule la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces, pues aquí no podemos seleccionar la acumulativa, nos pide de manera individual. Si yo veo la probabilidad normal, si yo veo de 0 a 5, mi intento número 5, que mis 5 donadores sean de manera directa del grupo O, me va a decir que de los 5, mi probabilidad es 0.0018453. Entonces, mi probabilidad es 0.0188453, no la acumulativa porque no vengo arrastrando los demás donadores. Entonces, solo quiero saber si los 5, qué probabilidades hay de que los 5 sean del grupo. 4. Calcule la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. En este caso yo no puedo tomar la acumulativa porque no me está pidiendo de un número de que inicio o el de que termino. Me lleva arrastrando todos. Tengo que tomar la misma de manera individual de cada uno de los eventos. Entonces me dice que sean 2 o más de los 5 donadores, es decir, que del 2 en adelante yo voy a tomar de manera individual sus probabilidades. Entonces, para el 2 pues tengo 0.33, para el 3 0.27, para el 4 0.11 y para el 5 pues 0.01. Si hago todas estas sumatorias, me va a dar el resultado de que 2 o más, 0.336909, 0.275653 más 0.112763 más 0.018453 y me da una probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores, 0.74, sea seleccionado. Ok, calcule la probabilidad, 5, calcule la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O.
Entonces, en este caso me está diciendo que solo yo seleccioné 2 donadores. Aquí puedo yo tener en cuenta lo acumulado de mi probabilidad y no manejarlas por igual. Entonces, si me pide exactamente 2, mi probabilidad es de 0.50 perdón, me pide exactamente 2, sea de su manera individual, puesto que no vengo yo arrastrando ningún otro evento o algo que yo quiera agregar. Siempre va a ser exactamente si yo agarro 2 o menos o más, no me están pidiendo, sino exactamente 2. Este va a ser su probabilidad de manera individual, que es 0.3369. Y calculé la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. De esta manera, tampoco yo no puedo tomar la probabilidad acumulativa de seleccionar de menos o más, sino que tengo que agarrar de manera individual lo que yo tengo del 2, el 3 y el 4. Entonces, tomando en cuenta eso, los resultados del 2 es 0.20, perdón, 0.33, del 4 del 3 es 0.2756 y del 4 es 0.11. Si sumamos estas, sería 0.336909 más 0.275653 más 0.112763 me da un total de 0.73 de probabilidad de yo obtener entre 2 a 4 donadores que pertenezcan al grupo O. Continuamos. Ejercicio color de ojos cafés. Color de ojos en Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Y este ejercicio también lo vamos a resolver en Minitab. Nos está diciendo que denotamos con X siempre de 0 a mis 14 personas seleccionadas, pues yo quiero saber la probabilidad de estos eventos mediante 4 preguntas que nos hace. 1. Calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos color café y calcule la probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos color café y calcule la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos de color café. Bueno, entonces ya una vez capturado vamos a calcular mediante la probabilidad de distribuciones binomial, la probabilidad normal, número de intentos pues tengo 14, nos dice que es el 40% de la aprobación y seleccionamos. Entonces aquí tenemos nuestra probabilidad de que al menos una o más pues tenga valores. En este caso nos dice calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces nos está pidiendo que empecemos a revisar que estas 8 tengan al menos 8 de las 14 personas tengan ojos color café. La probabilidad de 8 o menos es igual a 8 o 7 o 6 o 5, 4 o 3 o 2 o 1. En este caso podemos ver que en vez de sumar todos estos, pues podemos tener la frecuencia acumulativa. En este caso ya sabemos que seleccionamos acumular y obtenemos los mismos resultados, pero de manera acumulativa. En este caso, si yo me voy directo a 8 personas seleccionadas, me va a decir que su probabilidad es 0.94168. Y de ahí para atrás, pues son todas las acumuladas. 2. Calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos color café.
En este caso, pues no podemos seleccionar la acumulada puesto que viene arrastrando todas las demás personas. En este caso, si yo tengo que seleccionarlo de manera individual para saber si solamente selecciono 12, ¿cuántos voy a tener? Entonces su probabilidad es 0.000550. Si exactamente son 12 personas. Calcule la probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces, en este caso, tampoco me pide la acumulativa porque no vengo arrastrando, no me dice 14 o menos, me dice exactamente 14. Entonces la probabilidad de que esas 14 es de manera individual, que sería 0.00003 de probabilidad de que sea de 14. Y la 4 me dice, calcula la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. La probabilidad de 10 o más es la probabilidad de 10 o 11 o 12 o 13 o 14. Es decir, que yo tengo que agarrar los valores de manera individual del 10 al 14 y los tengo que sumar para saber la probabilidad de estas personas. La 10 es 0.013, la 11 es 0.032, la 13 es 0.0055, la 13 es 0.0000056 y la 14 pues es una probabilidad muy baja, 0.0000003. Entonces si yo realizo estas sumas me tiene que dar la probabilidad de 10 o más. Es igual a 0.013603 más 0.003298 más 0.123550 más 56 más 0.123 y me da una probabilidad pues igualmente muy baja, que es de 0.01751. Y continuamos. 5.4. Media, variancia y desviación estándar. Para la distribución binomial, resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicios a resolver 2. Fórmulas para la distribuciones binomiales. La media es igual a n por p. La desviación estándar es igual a n por p por q. Y la desviación pues es igual a la raíz cuadrada de n por p por q, donde u denota la media en la distribución binomial, la desviación estándar al cuadrado denota la variación de una distribución binomial, la desviación estándar denota la desviación estándar de una distribución binomial, n denota el número de fijo de ensayos, p denota la probabilidad del número es 1 de n ensayos y q denota la probabilidad de fracaso en uno de n ensayos. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común es igual a la media más 2 veces la desviación estándar y valor mínimo común es igual a la media menos 2 veces la desviación estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía por lo que no es totalmente dirigida. Continuamos. Ejemplo, genética. En un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes, afirmó que el 75% o 475 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Número 1. Suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media de la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Recordemos la fórmula de la media, que es n por p. Entonces la media, mi n, es el número total de vástagos, que son 580, por p,
que es 0.75 y nos da un total de 580 por 0.75, nos da una media de 435. Ahora tenemos que calcular la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de n por p por q. Es decir, que tengo n 480, la p pues nos da un total de 0.75% y q pues es igual, recordemos que es quitar el 1 menos la p, es igual a 0.25. Entonces hacemos esto en la calculadora y tenemos que 580 por 0.75 por 0.25 es 435 entre 4. Entonces 435 entre 4 me da un total de 108.75. Entonces ahora hay que sacar la raíz cuadrada de 108.75. Esto es igual a 10.42 de desviación estándar. Ejemplo genética. En un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tendrían varias vainas verdes. El experimento real dio resultado 428 guisantes. Utiliza la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de los guisantes con vainas verdes. Con base en estos números podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 de guisantes con vainas verdes es inusual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Bueno, vamos a calcular el valor mínimo común y el valor máximo común. Recordemos la fórmula que es la media menos 2 desviaciones estándar. Entonces, si tenemos del ejercicio anterior, tenemos que 435 menos 2 desviaciones estándar, que es 10.48, nos da un resultado de 435 menos 20.84 es igual a 414.16 como valor mínimo común. Ahora calculemos el valor máximo común, que es igual a la media más 2 desviaciones estándar. Entonces tenemos la media, que fueron 435 menos 2 desviaciones estándar, que son 10.42. Entonces tenemos 435 menos 20.84. Nos da un total de 414, nos da, es la media 435 más 2 desviaciones estándar, es 455.84. Entonces, respondiendo, no se considera un valor inusual porque el valor de 428 sí está dentro de los valores límites, por lo que se considera un valor usual. Con los datos obtenidos no se sugiere que el valor de 75% propuesto por Mendel sea erróneo, porque los valores obtenidos sí están dentro del intervalo de los límites. Entonces, teniendo 428, que está entre 414.16, que es el valor mínimo, y el 400.84, pues concluimos que este valor que está dando Mendel pues es usual, no es inusual. Continuamos. 5.4, media varianza y desviación estándar por la distribución binomial. Ejercicios, votación, elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se preguntó a 1.002 sujetos si habían votado en la elección presidencial. Calcule la media de la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1.002 individuos. 2. Calcule la encuesta de
1.002 personas, si 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial, según datos del ICR Research Group. ¿Es congruente este resultado por la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real del 61%? ¿Por qué? Y 3, con base en esos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuar. Veamos. 1. Calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupo de 1.002 individuos. Recordemos que para calcular la media es igual a mi n por mi p. Mi n son 1.002 por mi p, que es el total del 61%. Me da un total de, si yo 1.002 por 0.1, me da un resultado de 611.2, esa es mi media. Y ahora tengo que calcular mi desviación estándar, que es la raíz cuadrada de n por p por q. Entonces, yo tengo que calcular 1.002 por 0.61 por 0.39. Recordemos que q es 1 menos mi p, por eso me da 0.39, me da un total de 238.37. Ahora esto vamos a sacarle la raíz cuadrada. 238.37 es igual a 15.44 como desviación estándar. Ahora dice, en la siguiente encuesta de 1.002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial. Según datos de ICR Research Group, ¿es congruente que este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa del 61%? ¿Por qué? Vamos a sacar los valores máximo común y mínimo común para ver si estas 701 personas se encuentran de estos valores. Entonces recordemos que el valor máximo común es igual a la media más 2 desviaciones estándar y el valor mínimo común es igual a la media menos 2 desviaciones estándar. Entonces yo tengo que mi desviación es U, que mi media es U, entonces yo tengo 611.22 por 2 desviaciones estándar, que es 15.44. Entonces aquí hay un error, es 611.22. 611.22 y me da un total de 611.22 y vamos a ver qué resultado nos da. 611.22 más 30.88 nos da un valor de 642.1. 642.1. Ahora, mi media, aquí también hay un error, es 611.22. 611.22, esto es igual a 611.22 menos 30.88. Esto me da un valor de 580.34. Ok, nos pregunta, en la encuesta de 1.002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial. Según datos del ICR Research Group, ¿es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa del 61%? ¿Por qué? Bueno, ya que el dato son 701,
pues es un dato que se encuentra fuera del rango del mínimo común y el máximo común. Mi rango es de 580 a 642 y este sobresale de este dato, entonces es muy poco probable que el 61% de ellos emitieran un voto. Continuamos. Ejercicio, votaciones, elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se preguntó a 102 sujetos si habían votado en la acción de presión. Con base en esos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. No, porque los datos son inusuales, ya que 701 que dijeron haber votado está muy alejado del 61% del 102 y no, porque los datos son inusuales, ya que el 61% representaría a los 71 personas que dijeron que votarían y están alejados de 1002. Así que los datos varían y no serían confiables, porque estamos fuera de el mínimo y el máximo. 5.5. Distribución de probabilidades de Poisson. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicios a resolver 2. Definiciones. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra x veces durante el intervalo está dado por la fórmula. Aquí nos muestra la fórmula de la probabilidad de x es igual a la media por x por e a la menos media sobre x factorial, donde la e es igual a 2. Similar a 2.71. Requisitos de la distribución de Poisson. 1. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. 2. La ocurrencia debe ser aleatoria. 3. Las ocurrencias deben ser independientes entre sí. 4. Las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Parámetros de la distribución de Poisson. 1. La media es media, la desviación estándar es desviación estándar sobre la raíz cuadrada de la media. Diferencias entre distribución de Poisson y la distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra n y la probabilidad p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. En una distribución binomial, los valores posibles de la variable aleatoria x son 0, 1 hasta n, pero los valores posibles de x de una distribución de Poisson son 0, 1, 2, 3 sin límite superior. Distribución de Poisson como aproximación de la distribución binomial. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña. Requisitos para utilizar la distribución de Poisson como una aproximación a la distribución binomial. 1. N es mayor o igual a 100 y 2. NP es menor o igual a 10. N es el tamaño de la muestra y P es la probabilidad. Ejemplo, terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de al menos 6.0 en la escala de Richter. En el mundo, según datos de World Almanac and Book and Facts, suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. 1. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Y 2. Si la probabilidad de x es la probabilidad de x terremotos en un año elegido al azar, calcule la probabilidad de 0, la probabilidad de 2, la probabilidad de 3, la probabilidad de 4, la probabilidad de 5 y la probabilidad de 7. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Entonces la media está dado por los terremotos, el número de terremotos que hemos tenido en los últimos 100 años. Entonces tendríamos 93 entre 100. 93 entre 100 es igual a
0.93. Este sería pues la media. Si la probabilidad de P es la probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar, calcule la probabilidad 0, la probabilidad 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y esto lo vamos a resolver mediante Minitapa. Y pues nos está diciendo calcular la probabilidad, denotamos con X, tomando en cuenta del 0 al 7. Vamos a irnos a calcular la probabilidad de distribución. Vamos a elegir Poisson. Vamos a elegir la probabilidad. La media pues ya la calculamos que es 0.93. Y pues la columna de datos, pues aquí está. Entonces, este es mi probabilidad por cada uno. Entonces, lo que yo voy a tener es de 0 a 7, donde en 39 años yo voy a tener 0 terremotos, en 36 años voy a tener 1, en 17 años voy a tener 2, en menos de un año, que son 5, menor de 5 años voy a tener 3, un año voy a tener 4 y pues menores 5, 6, 7 terremotos pues los tendría en menos de un año. Continuemos. 3. Los resultados reales son los siguientes. 47 años yo tendría 0 grandes terremotos, en 31 años un gran terremoto, en 13 años 2 grandes terremotos, en 5 años 3 grandes terremotos, en 2 años 4 grandes terremotos, en 0 años 5 grandes terremotos, en un año 6 grandes terremotos, en un año 7 grandes terremotos. ¿Qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B? Al parecer la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Sí es un buen modelo porque los datos obtenidos con la distribución de Poisson y los datos reales son muy cercanos. Es decir, aquí me está diciendo que en 47 años yo voy a tener 0 terremotos. Yo aquí tengo 0.39 años, pues voy a tener 0 terremotos. En 31 años, que es más o menos 0.36, me dice que yo voy a tener un gran terremoto. En 13 años voy a tener 2 grandes terremotos, que es 0.17 años yo voy a tener 2 grandes terremotos. Y en 5 años yo voy a tener 3 grandes terremotos. Entonces podemos ver que los datos no son exactos, pero pues son similares, por eso podemos decir que sí es un buen modelo y los datos pues son muy cercanos. Continuamos con la presentación. Ejercicio muertes por homicidio. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia, según A Classroom Note on the Poison Distribution, a Model for Homicidal Deaths in Richmond, PA for 1991. De Winston A. Richards en Mathematics and Computer Education. Para un día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertos por homicidio sea 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar la media. Entonces, yo en un año tuve 116 muertes. Entonces, voy a dividir esas 116 muertes entre los 365 días de un año. Y eso me va a dar un total de 0.31.78. Y hay un error de 116, no 166. Y esto pues lo podemos resolver en Minitapa. Aquí previamente tenemos denotado con la letra X las probabilidades y nos está pidiendo que calculemos el número de muertes por homicidio sea hasta 4. Entonces yo voy a calcular la distribución de la probabilidad mediante la regla de Poisson. La probabilidad, la media, pues es 0.31.78 y pues la columna. Aquí tenemos la probabilidad de que en un año
pues yo tenga 0 homicidios, 0.72, .23, .36, 0.33. Compare la probabilidad calculadas con los siguientes resultados reales. En 268 días, ningún homicidio. 79 días, un homicidio. 17 días, 2 homicidios. Un día, 3 homicidios. No hubo días con más de 3 homicidios. La distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Pues si lo vemos en base a que esto es un año, me dice que en 268 días no hubo ningún homicidio. En este caso, mayor a 231, en 732 me dice que no hubo ningún homicidio. En 79 días me dice que hubo un homicidio. En 17 días me dice que hubo 2 homicidios. Y en un día hubo 3 homicidios. Esto es, 3 días hubo un homicidio. Y no hubo días con más de 3 homicidios. Pues aquí tengo, serían horas, no serían días. Yo tendría 3 o 4. Entonces sí es un buen modelo porque los datos obtenidos con la distribución de Poisson y los datos reales son muy cercanos. Y pues continuamos. Tuvimos un total de ejercicios de la unidad 2, 14. Ahora continuemos con herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Habíamos tenido un proyecto de reducción de scrap en una empresa automotriz. Anteriormente habíamos visto que el scrap es importante para reducir en una empresa. Entonces se había revisado las áreas que mayor scrap producían en la planta para atacarlas. De acuerdo a la información de enero, este es el porcentaje de scrap de las áreas de la unidad de negocio automotriz. Tenemos 4 áreas importantes: el área USB, coaxial y 3 coaxiales. En este caso, las gráficas o los datos nos arrojaban que el área de USB era uno de los más afectados. Entonces, pues aunque aquí el área con mayor incidencia de scrap es USB, el área coaxial representa más ventas. Es por ello que el proyecto de mejora pues se hará en todas las áreas, no nada más atacaremos en una de ellas. Entonces, es decir, vamos a atacar en todas, puesto que el área coaxial pues es más espacio en la planta y más venta para la planta. Se pretende que el material que cuente con cualquier defecto sea cortado en las puntas y este sea nuevamente usado para no tirar material y emplearlo en un nuevo número. Fotos pues no disponibles, puesto que son propiedad de la empresa, pero al tener un cable coaxial, aquí se le coloca un conector y este conector es generalmente a los que tienen algún defecto, está dañado, estos están mal prensados, causan algún defecto dieléctrico, traen alguna basura interior, rebabas. Entonces eso ocasiona que de punta a punta pues haya un corto eléctrico o algún defecto, se dañó algún componente, se aplastó, se raspó, está hundido, etcétera. Todos esos defectos pues nos hacen que la parte del cable pues todavía se puede usar cortando las puntas. Entonces lo que se hizo es cortar, y estos pequeños cables que son mayores a 3 metros para que se puedan convertir en otro número que es menor a 3 metros, se puedan reutilizar, se puedan rebobinar, puedan cortar y se puedan producir en un nuevo cable. Entonces, pues aquí tenemos algunos cables recuperados, tenemos de distintos calibres y estos son los datos que se arrojan. Entonces tenemos mediante códigos, número de parte, tipo de cable, número de parte del cable, programa al que pertenece en el código y la longitud de corte que pues podría entrar para convertirlo en un cable. Si yo tengo un cable, por ejemplo de 4078 milímetros, pues yo lo puedo convertir después a un cable siempre y cuando sea similar, un poco más chico. Entonces se aprovecharía y ya no se tiraría ese cable. Entonces los datos que obtuvimos en
En el mes de febrero, pues fue el área, la persona que recuperó, el turno, la fecha, el código del cable, tipo, pues es delgado o grueso, la cantidad de código que recuperó o cable y lo que representa en dinero. Entonces, pues lo que se hizo fue representar mediante en Minitab la cantidad de dinero que pues se va recuperando por área. En este caso, pues vamos a hacer una gráfica de Pareto. En este caso, pues vamos a seleccionar área y la cantidad que se va recuperando de cable. Entonces, yo quiero saber del área cuánta cantidad de cable vamos recuperando. Entonces, le damos OK. Y aquí nos muestra que el área coaxial 1 pues es el área que más se recupera cable, más se puede retrabajar, más podemos obtener. Entonces también queremos saber qué tipo de cable es el que se recupera más, puesto que tenemos grueso y delgado. En este caso, que nos va a servir para resolver un problema de esta unidad. En este caso vamos a resolver tipo y pues la cantidad. Entonces, de todos los cables que tenemos, el cable grueso es el que más se recupera a comparación del delgado. Entonces, también es un factor que indica que tenemos más defectos en los cables gruesos que en los delgados. Bueno, continuemos. Entonces, para emplear los temas vistos en esta unidad y con los datos obtenidos del mes de febrero en empresa automotriz, se recuperaron 5.112 cables, teniendo en cuenta que 1.530 fueron cables delgados. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar 3 cables y que salgan gruesos? Bueno, la probabilidad del cable grueso es igual al total de cables que tengo gruesos, que son 3.582. Recordemos que le quitamos a 5.112 cables, que es el total, el número de cables delgados que hay. Tenemos un total de 3.582 cables gruesos entre el total del espacio muestral, que son 5.112 cables. Luego, después seleccionamos otro cable, que es igual que es un no reemplazable. Entonces le vamos a quitar un cable que ya quitamos al total de los gruesos, y al total de los cables gruesos o delgados, teniendo 3.581 entre 5.111. Igual, para seleccionar un tercer cable que no sea utilizado, que ya hayamos utilizado, le vamos a quitar a lo que venimos arrastrando del total, serían 3.580 entre el total de cables menos los 2 cables que ya tenemos, 5.110. Entonces esto nos da como resultado 3582 entre 5.012 por 3581 entre 5.011 entre 3580 entre 5110, y nos da un total de 0.3439 de probabilidad de tomar de un total de 5.112 cables, 3 cables gruesos del total de que se recuperan. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.